Estaba sentada en la cafetería 2 de Mayo en pleno centro de Madrid, con mi ordenador abierto y una taza de café con leche ya frío. El calor de julio era insoportable, pero tenía que terminar estos informes antes de la reunión con los inversores alemanes. Después de 3 semanas trabajando sin descanso para la expansión de nuestra empresa en Europa, apenas había tenido tiempo para hablar con Javier, mi marido. En ese momento, mi móvil vibró sobre la mesa. Era una notificación de WhatsApp. Javier nunca me escribía a esta hora, siempre estaba en el juzgado con algún cliente. Era abogado de familia, ironías de la vida. Abrí el mensaje esperando que me preguntara a qué hora volvía a casa o si necesitaba que comprara algo para la cena. Necesitamos hablar. He presentado los papeles del divorcio. No vuelvas a casa. Ya he vaciado nuestra cuenta conjunta. Releí el mensaje 3 veces. Pensé que era una broma de mal gusto, pero Javier nunca había sido de hacer bromas así. Intenté llamarlo, pero me había bloqueado. Mandé un mensaje a su hermana Carmen, pero me dejó en visto. Llamé a nuestro banco y efectivamente, la cuenta que compartíamos desde hacía 7 años de matrimonio estaba a cero. El café se me cayó de las manos y ni siquiera me molesté en limpiarlo. La camarera se acercó con un trapo y una mirada de preocupación, pero apenas la vi. Mi mente estaba procesando lo que acababa de pasar. Habíamos hablado anteanoche y todo parecía normal. Me había preguntado por el clima en Madrid, por cómo iba el proyecto, incluso habíamos planeado irnos de fin de semana a la costa cuando yo volviera. Salí a la calle aturdida, con el ordenador bajo el brazo y las piernas temblorosas. El sol de la Puerta del Sol me golpeó la cara, pero ni siquiera me inmuté. La gente pasaba a mi lado, turistas sacando fotos, madrileños acelerados, pero yo estaba en una burbuja de irrealidad. Me senté en un banco frente a la estatua del oso y el madroño, nuestro punto de encuentro en nuestras primeras citas, y volví a mirar el móvil, esperando otro mensaje que me dijera que todo había sido un error. En su lugar, llegó otro mensaje: Elena se muda mañana. Vosotras coincidisteis en la cena de Navidad de mi bufete. Dice que te manda recuerdos. Elena. La nueva asociada del bufete. 28 años recién cumplidos. Yo la había invitado a nuestra mesa en esa cena porque me había parecido tímida y fuera de lugar. Le había servido vino en mi casa, le había contado cómo Javier y yo nos conocimos en la facultad, le había enseñado fotos de nuestra boda en aquel pueblito de Segovia. Por un momento pensé en llamar a mis padres, pero sabía que mi madre se derrumbaría y mi padre querría ir a partirle la cara a Javier. Pensé en llamar a mis amigas, pero la vergüenza me paralizó. ¿Cómo explicar que mi marido me había dejado por mensaje mientras yo estaba trabajando para nuestro futuro? ¿Cómo explicar que no había visto ninguna señal? El móvil volvió a vibrar. Era mi jefe preguntando si tenía listos los informes. Respiré hondo, me sequé una lágrima que ni siquiera había notado, y respondí que los tendría en 1 hora. Luego volví a mirar el mensaje de Javier y respondí con una única palabra: entendido. Esa noche, en vez de volver al apartamento que la empresa había alquilado para mí, me registré en un hotel en Gran Vía. Pedí una botella de vino al servicio de habitaciones y me senté en la cama matrimonial, completamente vestida, mirando las luces de Madrid parpadear bajo la ventana. No lloré. No grité. No rompí nada. En cambio, abrí mi ordenador y empecé a hacer una lista. Los bienes que compartíamos. Las cuentas que teníamos. Los documentos que estaban a mi nombre. Los contactos que necesitaría. Los pasos que debía seguir. El piso de Malasaña lo habíamos comprado con una herencia que recibí de mi abuela. El coche estaba a mi nombre porque la empresa me daba facilidades con el seguro. Las acciones de Telefónica las había comprado yo antes de conocerle. Incluso el perro, un galgo español llamado Gaudí, estaba registrado con mi número de chip porque yo lo había recogido de la protectora. Mientras la ciudad seguía con su vida bajo mi ventana, con sus bares llenos y sus calles bulliciosas, yo diseñaba meticulosamente mi próximo movimiento. Sabía que Javier esperaba lágrimas, súplicas, escenas dramáticas. Era lo que había visto toda su carrera profesional con parejas que se divorciaban. Pero yo no le daría ese gusto. Mi madre siempre decía que soy como el agua,
me adapto a cualquier recipiente, pero a la larga, puedo erosionar hasta la roca más dura. Javier estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Todos esperaban que me derrumbara. Mi jefe me ofreció tomarme unos días libres. Mis compañeros me miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad que se reserva para las tragedias ajenas. Incluso la recepcionista del hotel donde me había instalado temporalmente me daba los buenos días con un tono especialmente dulce, como si temiera que cualquier palabra pudiera hacerme estallar en llanto. Pero no lo hice. Seguí trabajando. Cerré el trato con los alemanes. Asistí a las reuniones con la misma blusa blanca y el mismo traje negro que había empacado para 3 días y que ahora lavaba cada noche en el baño del hotel. Me puse una máscara de normalidad tan perfecta que a veces, cuando me miraba en el espejo por las mañanas, casi me convencía a mí misma de que nada había pasado. En lugar de volver a España como tenía previsto, extendí mi estancia en Madrid. Necesitaba distancia, perspectiva. Y sobre todo, necesitaba tiempo para planificar. Las calles de Madrid se convirtieron en mi confesionario. Paseaba por el Retiro después del trabajo, observando a las parejas en las barcas, recordando cómo Javier y yo solíamos hacer lo mismo cada primavera. Cenaba sola en pequeños restaurantes de la Latina, probando tapas que antes compartía con él mientras hablábamos de nuestro día. Ahora esas conversaciones las tenía conmigo misma, pero en lugar de hablar del presente, pensaba en el futuro. Durante el día era una ejecutiva eficiente. Por la noche, me convertía en detective. Llamé al banco haciéndome pasar por la secretaria de Javier, alegando que necesitaba ciertos documentos para un caso urgente. La chica del otro lado del teléfono, probablemente acostumbrada a tratar con abogados prepotentes, me dio más información de la que esperaba. Descubrí que Javier había transferido todo nuestro dinero a una cuenta nueva 2 días antes de enviarme ese mensaje. No fue un impulso. Lo había planeado. Contacté con una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba en el registro de la propiedad. Una copa de vino y viejos recuerdos bastaron para obtener copias de todas nuestras escrituras. Como sospechaba, la casa estaba principalmente a mi nombre. También lo estaban el coche, las acciones, y casi todas nuestras propiedades importantes. Javier siempre había sido descuidado con el papeleo, confiando en que yo, con mi meticulosidad, me encargaría de todo. Nunca pensó que eso jugaría en su contra. Contraté a Ramón Suárez, un abogado de familia conocido por su discreción y su ferocidad en los tribunales. No era amigo de Javier, pero se conocían. Cuando le conté mi situación, vi un brillo en sus ojos. Más tarde descubrí que Javier le había arrebatado un caso importante hace años y Ramón había estado esperando una oportunidad para devolverle el golpe. ¿Quieres guerra o una salida rápida?, me preguntó Ramón durante nuestra primera reunión en una cafetería alejada del centro, donde era improbable que nos vieran conocidos de Javier. Quiero justicia, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Y quiero que aprenda que no se juega con la vida de las personas. Mientras tanto, las llamadas y mensajes de la familia de Javier empezaron a llegar. Su madre, doña Pilar, una mujer de la vieja escuela que siempre me había tratado con una cortesía distante, me llamó para decirme que rezaría por mí. Su hermana Carmen, con quien había tenido una relación más cercana, me pidió que lo perdonara, que los hombres a veces cometen errores. Ninguna mencionó a Elena, como si ni siquiera existiera. No respondía a ninguna. Mi silencio los desconcertaba más que cualquier cosa que pudiera decir. Estaban acostumbrados a dramas, a gritos, a puertas que se cierran de golpe. Mi calma los inquietaba. Está tramando algo, le escuché decir a Carmen en un mensaje de voz que envió a Javier y que mi abogado interceptó legalmente. No se equivocaba. En esas semanas, redescubrí partes de Madrid que había olvidado. Me gustaba sentarme en la Plaza Mayor con un café, observando a los turistas y a los artistas callejeros. Un día, un pintor se acercó y me pidió permiso para retratarme. Tienes una expresión interesante, me dijo. Como alguien que guarda un secreto. Le dejé dibujarme y cuando terminó, me sorprendió ver que había captado algo en mis ojos que ni yo sabía que estaba allí, una determinación feroz, casi salvaje. Compré ese dibujo y lo guardé en mi maleta. Sería un recordatorio de quién era yo en ese momento.
de la mujer que estaba naciendo de las cenizas de un matrimonio que creía perfecto. Una noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante cercano al hotel, mi teléfono sonó. Era mi mejor amiga, Laura, preocupada porque llevaba semanas sin saber de mí. Le conté todo, mi voz sorprendentemente estable. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Volver a casa, respondí, saboreando las palabras como un buen vino. Pero a mi manera. 2 meses después de aquel mensaje que cambió mi vida, hice las maletas. No para huir, sino para enfrentar lo que venía. El vuelo de Madrid a Barcelona nunca me había parecido tan corto. Mirando por la ventanilla, vi la costa mediterránea dibujarse bajo las alas del avión. La ciudad donde Javier y yo habíamos construido nuestra vida me esperaba, pero ya no era la misma persona que se había ido. Y él estaba a punto de descubrirlo. La tarde antes de volar, recibí una llamada de mi abogado. Todo estaba listo. Las notificaciones legales, los cambios en las cuentas, la orden de protección preventiva, por si acaso, incluso la empresa que cambiaría las cerraduras. Ramón había sido minucioso, preparando cada detalle como si fuera una operación militar. No habrá sorpresas, me aseguró. A menos que él haga algo estúpido. Lo hará, respondí con una certeza que me sorprendió. Lo conozco mejor que nadie. Y con esa certeza, volví a la ciudad que una vez llamé hogar, pero que ahora sería el escenario de mi renacimiento. El taxi me dejó frente al edificio modernista en el Eixample donde habíamos vivido los últimos 5 años. Era un día soleado, típico de Barcelona, con ese aire mediterráneo que siempre me había enamorado. Por un momento dudé, con la mano en el bolso donde guardaba las llaves. Parte de mí quería dar media vuelta, volver al aeropuerto, huir a cualquier lugar donde no tuviera que enfrentar lo que había dentro de esas paredes. Pero respiré hondo y entré. El portero, señor Manel, me miró sorprendido. Señora Alicia. No sabíamos que volvía hoy. Ha sido un cambio de planes, sonreí. ¿Todo bien por aquí? Sí, bueno. Se rascó la cabeza, incómodo. Sabía algo, pero no quería ser él quien me lo dijera. No se preocupe, Manel. Estoy al tanto de todo, le tranquilicé. Su expresión de alivio casi me hizo reír. Barcelona era una ciudad grande, pero en cada edificio existía una pequeña comunidad donde todos sabían de la vida de todos. Seguro que el drama de nuestro matrimonio había sido el tema principal en la portería durante semanas. Subí en el ascensor hasta el 4.º piso. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era anticipación. Usé mi llave, que aún funcionaba. La cambiarían esta misma tarde. El apartamento estaba en silencio. Un silencio que me golpeó como una ola. Nuestro hogar siempre había estado lleno de música. A Javier le encantaba escuchar jazz mientras cocinaba. Yo ponía podcast mientras ordenaba o limpiaba. Ahora solo se oía el tic-tac del reloj de pared que nos había regalado mi madre. Todo parecía igual y completamente diferente a la vez. Los muebles estaban en el mismo lugar, los cuadros en las paredes no habían cambiado, pero había detalles nuevos. Un chal que no era mío sobre el sofá. Una taza desconocida en el escurridor de la cocina. Una revista de moda en la mesa de centro que yo nunca compraría. El perfume fue lo que más me impactó. No era el mío, era más dulce, más juvenil. Estaba por todas partes, como si ella hubiera querido marcar su territorio, borrando cualquier rastro de mi existencia. Fui al dormitorio con pasos decididos. La cama estaba hecha, pero no como yo la hacía. Las almohadas estaban colocadas de otra manera. En la mesita de noche que solía ser mía había un libro de autoayuda y un frasco de perfume. En el vestidor, mi ropa había sido relegada a un rincón, ocupando apenas 1/3 del espacio. El resto lo ocupaban vestidos coloridos, faldas cortas, blusas con escote que invadían el espacio que durante años había sido mío. En el baño encontré maquillaje que no me pertenecía, un cepillo de dientes rosa junto al azul de Javier, productos capilares para un tipo de pelo que no era el mío. Era como si hubieran intentado borrarme, sustituirme pieza por pieza. No sentí rabia.
Ni siquiera tristeza. Solo una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la escena de una película en la que ya no actuaba. Saqué las maletas del armario superior y empecé a recoger metódicamente lo que quería conservar. No era mucho. Mi ropa favorita, algunos libros, las joyas que había heredado de mi abuela, álbumes de fotos de mi familia. Dejé los regalos que Javier me había hecho a lo largo de los años. No quería nada que me recordara a él. En el despacho, que habíamos compartido cuando ambos trabajábamos desde casa, encontré que mi escritorio ahora estaba ocupado por una pequeña estación de maquillaje. Mis carpetas habían sido guardadas en cajas y apiladas en un rincón. Pero el cajón secreto donde guardaba documentos importantes seguía intacto. Al parecer, ni Javier ni Elena sabían de su existencia. De allí saqué lo más valioso, las escrituras originales de la casa, los papeles del coche, los títulos de propiedad de las acciones, las pólizas de seguros. Todo estaba a mi nombre o a nombre de ambos, lo que legalmente me daba ventaja dadas las circunstancias del abandono. Mientras guardaba estos documentos en mi bolso, escuché un ruido en la puerta principal. No era la llave, era el timbre. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Volvió a sonar, insistente. Me acerqué silenciosamente a la mirilla. Era la madre de Javier, doña Pilar, con su eterno abrigo negro a pesar del calor y su pelo perfectamente teñido y peinado. Llevaba una bolsa de El Corte Inglés en la mano. Probablemente algún regalo para su nuera favorita, Elena. No abrí. Me quedé mirándola hasta que finalmente se dio por vencida y se marchó. Terminé de recoger lo esencial y llamé a Ramón. Estoy lista, le dije. Que vengan ya. Mientras esperaba, me senté en nuestro sofá por última vez. Recordé las noches de películas, los desayunos perezosos de domingo, las discusiones por tonterías que ahora parecían tan lejanas. Este había sido mi hogar, el lugar donde había imaginado envejecer, donde habíamos hablado de tener hijos algún día. Ahora era solo un apartamento lleno de recuerdos que ya no me pertenecían. El timbre sonó de nuevo. Esta vez eran los cerrajeros, acompañados por un notario que Ramón había enviado para certificar todo el proceso. Les abrí la puerta y me aparté para dejarles trabajar. ¿Quiere conservar alguna de las llaves antiguas, señora?, preguntó el cerrajero mayor mientras desmontaba la cerradura. No, respondí. Ninguna. Mientras cambiaban todas las cerraduras, hice una última llamada desde el balcón, mirando el bullicio de la calle Mallorca bajo mis pies. Contacté con la compañía de seguridad para cambiar todas las contraseñas y códigos de acceso. Después llamé al administrador de la finca para informarle de los cambios y asegurarme de que solo yo recibiría la correspondencia del piso a partir de ahora. Antes de irme, dejé sobre la mesa del comedor un sobre con el nombre de Javier. Dentro había una copia de las nuevas escrituras donde solo figuraba mi nombre, una orden de alejamiento preventiva que Ramón había tramitado basándose en el abandono del hogar, y una nota breve que decía: Tú elegiste este final. Ahora vive con él. Salí de aquel apartamento sin mirar atrás. En el rellano me encontré con la vecina del cuarto al segunda, la señora Roy, una viuda de 80 años que siempre había sido amable conmigo. Me miró con ojos comprensivos. ¿Vuelves a casa, querida?, preguntó, seguramente confundida por las maletas. No, sonreí. Voy a buscar una nueva. Bajé por las escaleras, prefiriendo no usar el ascensor. Cada escalón que descendía me sentía más ligera. Para cuando llegué al portal, donde Manel me despidió con un gesto tímido, sentía que podía volar. El taxi que me llevaría a mi nueva vida esperaba en la puerta. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el conductor. Por un momento dudé. Luego recordé un piso que había visto online la semana anterior, en el barrio del Born, lleno de luz y cerca del mar. Un lugar donde Javier nunca había estado, donde podría empezar de cero. Calle Princesa, 42, respondí. Voy a ver mi nuevo hogar. Mientras el taxi se alejaba, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Los ignoré todos. Ya habría tiempo para explicaciones. Ahora solo quería sentir la brisa del Mediterráneo en mi cara y la promesa de un nuevo comienzo en mi corazón. El primer mensaje llegó a medianoche,
cuando apenas llevaba unas horas instalada en el apartamento temporal que había alquilado en Elborn. ¿Por qué no puedo entrar en casa? Luego otro, ¿has cambiado las cerraduras? ¿Qué coño está pasando? Y otro más, contesta, joder. No respondía a ninguno. Me serví una copa de vino que había comprado en una bodega de la esquina y salí al pequeño balcón. Desde allí podía ver un pedazo de la Basílica de Santa María del Mar iluminada contra el cielo nocturno. El barrio bullía de vida incluso a esa hora, con risas y conversaciones en varios idiomas flotando desde las terrazas cercanas. Era un mundo completamente distinto al silencioso Eixample donde habíamos vivido, y me sentí inmediatamente en casa. Mi teléfono seguía vibrando sobre la mesa, pero lo ignoré. Por primera vez en semanas, quizás en años, sentía una calma absoluta. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y por fin pudiera exhalar. Me quedé allí hasta bien entrada la madrugada, escuchando la ciudad, respirando su aire salado, sintiéndome más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Por la mañana, encontré 27 llamadas perdidas y más de 40 mensajes. Javier había pasado por todas las fases: confusión, incredulidad, ira y finalmente, súplica. El último decía: por favor, Alicia, esto es injusto. Vivíamos allí juntos. No puedes simplemente quitármelo todo. Casi me reí en voz alta. ¿No era exactamente lo que él había hecho? Vaciar nuestra cuenta conjunta mientras yo estaba a cientos de kilómetros, creyendo que nuestro matrimonio estaba bien. Mandarme un mensaje frío para decirme que no volviera a la que había sido mi casa durante años. El descaro era casi admirable. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carmen, su hermana. Lo cogí, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Ali? Gracias a Dios que contestas. Javier está destrozado. No entiende qué está pasando. ¿No lo entiende? Mi voz sonaba extrañamente tranquila incluso para mí. Qué raro, porque a mí me pareció bastante claro cuando me escribió diciendo que había vaciado nuestra cuenta y que no volviera a casa. Hubo un silencio al otro lado. Él cometió un error, Ali. Estaba confundido. Deberíais hablar. Ya hablaremos, Carmen. A través de nuestros abogados. Por Dios, Ali, no seas así. Sois familia. Lo éramos. Él decidió cambiar eso. Colgué y bloqueé su número. Hice lo mismo con el de sus padres y el de Javier. Necesitaba espacio para pensar sin el ruido constante de sus intentos de manipulación. Mientras desayunaba en una cafetería cercana, repasé mentalmente los siguientes pasos. Ramón me había aconsejado mantenerme firme. Él intentará todo, me había dicho. Primero amenazas, luego culpa, después arrepentimiento. No cedas a ninguno. El momento de negociar llegará, pero será en nuestros términos. Al mediodía, recibí una llamada de Ramón. Javier había aparecido en su despacho, furioso, exigiendo saber qué estaba pasando. Ramón le había entregado formalmente la petición de divorcio por abandono del hogar y apropiación indebida de bienes comunes. También le había informado de que tenía 48 horas para presentar una lista completa de todos los bienes que había retirado de nuestras cuentas conjuntas, o nos veríamos obligados a presentar una denuncia penal. Se ha quedado blanco, me contó Ramón, con cierta satisfacción en la voz. Creo que no esperaba que fueras tan decisiva. No me conocía tan bien como creía, respondí. Esa tarde, mientras exploraba mi nuevo barrio, buscando un lugar donde comer, lo vi. Estaba frente al portal del apartamento que había alquilado, mirando hacia arriba, como si pudiera adivinar cuál era mi ventana. Llevaba la misma camisa arrugada que se ponía los domingos para estar por casa. Tenía aspecto de no haber dormido. Me escondí en un portal cercano, observándolo. Una parte de mí, pequeña pero persistente, quería acercarse, escuchar lo que tuviera que decir. 7 años de matrimonio no se borran de un día para otro. Pero otra parte, la que había estado creciendo desde aquel mensaje en Madrid, sabía que hablar con él ahora solo complicaría las cosas. Esperé hasta que finalmente se dio por vencido y se marchó. Luego llamé a Ramón. Está en mi calle.
¿Cómo sabe dónde vivo? Probablemente haya contratado a un detective privado. Es lo que yo haría. ¿Puede hacer eso? Técnicamente no, con la orden de alejamiento. Pero es difícil probarlo a menos que se acerque a ti directamente. Ten cuidado, Alicia. Cuando las personas pierden el control, pueden volverse imprevisibles. Esa noche no salí. Pedí comida a domicilio y me quedé revisando ofertas de trabajo. Mi contrato con la empresa actual terminaba en un mes, y aunque me habían ofrecido renovar, sentía que necesitaba un cambio completo. Una vida nueva. Quizás incluso una ciudad nueva. Cerca de la medianoche, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Miré por la mirilla con cautela, esperando ver a Javier, pero era una chica joven con un ramo de flores. Alicia González, preguntó cuando abrí. Le confirmé que era yo. Estas son para usted. El ramo era hermoso, rosas y lirios, mis favoritas. La tarjeta decía simplemente, perdóname. Te quiero. J. Las tiré directamente a la basura. Su idea del amor era conveniente, aparecía y desaparecía según sus necesidades. Ya no me servía. La mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero estaba esperando una llamada de una posible entrevista de trabajo. ¿Alicia? La voz al otro lado me resultó vagamente familiar. Soy Elena. Mi cuerpo se tensó completamente. La amante de mi marido, la mujer que ahora dormía en mi cama, usaba mi ducha, vivía mi vida. ¿Qué quieres? Mi voz sonaba como hielo. Hablar. Creo que hay cosas que deberías saber. Sobre Javier, sobre nosotros. No hay nada que necesites saber. Por favor. Su voz sonaba desesperada. No es lo que piensas. Yo no sabía, él me dijo que estabais separados, que solo era cuestión de tiempo. Cuando me enteré de la verdad, ya era tarde. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Y ahora qué esperas? ¿Mi comprensión? ¿Mi perdón? Solo quiero que sepas que él no se merece lo que estás haciendo. Nos ha mentido a las dos. Eso es problema tuyo ahora. Yo ya he terminado. Colgué y bloqueé también su número. No necesitaba sus confesiones ni sus intentos de complicidad femenina. Era demasiado tarde para eso. Los días siguientes fueron una danza de evitación. Javier apareció en todos los lugares donde pensó que podría encontrarme. En la cafetería donde solía desayunar los sábados. En la librería donde compraba mis novelas. Incluso en la clínica donde me hacía las revisiones ginecológicas anuales. Parecía decidido a hablar conmigo, pero yo era igualmente obstinada en evitarlo. Un día, exhausto de perseguirme, se plantó frente a mi apartamento y comenzó a gritar mi nombre. Los vecinos salieron a los balcones. Algunas personas se detuvieron en la calle para mirar. Era el tipo de escena que siempre había temido, pero que ahora extrañamente no me afectaba. Llamé a la policía. Cuando llegaron, les mostré la orden de alejamiento. Se lo llevaron, confuso y humillado. Fue la primera vez que lo vi desde que había vuelto a Barcelona. Parecía más viejo, más pequeño de alguna manera. O quizás era yo la que había crecido. Esa noche le mandé un único mensaje: tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Luego apagué el teléfono y me fui a dormir. Por primera vez en semanas, no soñé con él. Vendí el piso del Eixample un mes después. El mercado inmobiliario en Barcelona siempre estaba caliente. Y un apartamento modernista en una de las mejores zonas de la ciudad no duró ni una semana en el portal antes de recibir 3 ofertas por encima del precio de salida. Elegí la que me permitía cerrar más rápido, aunque no fuera la más alta. Quería pasar página cuanto antes. La mitad del dinero la usé para comprar un loft en el Poblenou, un antiguo barrio industrial que se había transformado en el nuevo centro creativo y tecnológico de la ciudad. Era un espacio diáfano en una antigua fábrica textil, con techos altos, columnas de hierro, y enormes ventanales que dejaban entrar una luz que nunca tuvimos en el piso del Eixample.
Lo decoré con colores que Javier siempre había odiado: azules intensos, amarillos vibrantes, naranjas que parecían capturar el atardecer barcelonés. El resto del dinero lo invertí en mí misma. Siempre había querido montar mi propia consultoría de marketing digital, pero Javier insistía en que era demasiado arriesgado, que debía conformarme con mi trabajo seguro en la agencia. Ahora no había nadie que me frenara. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Laura un día, mientras me ayudaba a montar los muebles de mi nueva oficina en casa. Es mucho dinero, y los tiempos están difíciles. Nunca he estado más segura de nada, respondí, atornillando con fuerza una estantería. Si fracaso, al menos lo habré intentado. Si no lo intento ahora, me lo preguntaré toda la vida. La terapia también ayudó. La doctora Montserrat, una mujer menuda con gafas redondas y una mirada penetrante, me escuchaba sin juzgar mientras desenredaba el ovillo de emociones que había estado guardando. No solo por el abandono de Javier, sino por años de pequeñas renuncias que había hecho sin darme cuenta. No es solo el divorcio lo que estás procesando, me dijo en una de nuestras primeras sesiones. Es quien eras dentro de ese matrimonio, y quien quieres ser ahora. Tenía razón. A medida que avanzaban las semanas, me di cuenta de cuántas cosas había dejado de hacer por complacer a Javier. Cosas pequeñas, como escuchar música flamenca que a él le parecía demasiado folclórica o comer en restaurantes vegetarianos que él consideraba comida para conejos. Y cosas grandes, como renunciar a un ascenso que requería viajar más, o posponer indefinidamente mi sueño de adoptar un perro. Ahora recuperaba todas esas partes de mí, una a una. Me apunté a clases de baile flamenco los martes por la noche. Adopté a Frida, una perrita mestiza con un ojo de cada color que me miraba como si entendiera exactamente por lo que había pasado. Comencé a viajar sola los fines de semana, redescubriendo rincones de Cataluña que apenas había visitado a pesar de llevar años viviendo allí. El Emporda con sus calas secretas, los viñedos del Penedés, los monasterios escondidos de los Pirineos. En uno de esos viajes, a un pequeño pueblo costero llamado Cadaqués, conocí a Martí. Era fotógrafo, había expuesto en galerías de toda Europa, y tenía una sonrisa que iluminaba toda su cara. Nos sentamos en la misma mesa de un restaurante abarrotado una noche de sábado, compartimos una botella de vino y hablamos durante horas. Me contó sobre su trabajo fotografiando la luz cambiante del Mediterráneo, yo le hablé de mi nueva empresa. No mencioné a Javier, ni el divorcio, ni todo lo que había pasado. Por primera vez en meses, fui simplemente Alicia, una mujer cenando con un hombre interesante en un pueblo hermoso junto al mar. Cuando intercambiamos números al despedirnos, sentí un cosquilleo en el estómago que hacía años que no experimentaba. No era amor, ni siquiera atracción puramente física. Era la emoción de lo nuevo, de las posibilidades. Martí me llamó al día siguiente, y quedamos para tomar un café cuando ambos volviéramos a Barcelona. Fue agradable, pero no pasó nada más. No estaba lista, y él lo entendió sin necesidad de muchas explicaciones. Seguimos siendo amigos, y eso fue suficiente por ahora. Mi negocio comenzó a despegar más rápido de lo que esperaba. Conseguí varios clientes importantes gracias a mis contactos en la agencia, y pronto tuve que contratar a un par de freelances para poder manejar todos los proyectos. Trabajaba más horas que nunca, pero por primera vez en mi carrera, cada minuto de esfuerzo era para mí, para mi visión, para mi futuro. Las noches eran lo más difícil. Cuando el ajetreo del día terminaba y me encontraba sola en mi loft, con Frida dormida a mis pies, a veces los recuerdos volvían como un tsunami. No eran siempre los malos momentos los que dolían más. A veces eran los buenos, la risa de Javier cuando veíamos una comedia, la forma en que me abrazaba por detrás mientras cocinaba, como me leía en voz alta noticias interesantes durante el desayuno. En esas noches difíciles, salía al balcón y miraba las luces de la ciudad, recordándome que había todo un mundo ahí fuera. Millones de personas viviendo sus vidas, superando sus propias pérdidas, encontrando nuevos caminos. No estaba sola en mi dolor, aunque a veces lo sintiera así. 6 meses después del divorcio, me invitaron a dar una charla sobre marketing digital en un congreso importante en Valencia. Era un reconocimiento a mi trabajo, a lo que había conseguido en tan poco tiempo con mi consultoría. Preparé la presentación durante semanas, nerviosa pero emocionada. La mañana de la charla,
mientras revisaba mis notas en el hotel, recibí un mensaje de un número desconocido. He visto que das una charla hoy. Siempre supe que llegarías lejos. Enhorabuena. J. Mi corazón dio un vuelco al leer sus iniciales. Por un momento, sentí el impulso de responder, de preguntarle cómo había sabido de la charla, cómo estaba, qué había sido de su vida. Pero respiré hondo y borré el mensaje. El pasado ya no tenía poder sobre mí. La charla fue un éxito. Hablé con pasión sobre cómo las pequeñas empresas podían competir con los gigantes usando estrategias digitales inteligentes. Cuando terminé, una fila de personas se acercó a felicitarme y a pedirme mi tarjeta. Entre ellas había una mujer con el pelo canoso y una elegancia natural que me resultó vagamente familiar. Eres exactamente como Carmen te describió, me dijo al estrechar mi mano. Brillante y valiente. Era la madre de Javier. No la había reconocido al principio porque nunca la había visto sonreír así, con genuina admiración. Doña Pilar, murmuré, sin saber qué más decir. Solo quería verte, dijo en voz baja. Y decirte que lo siento. Por todo. Javier cometió el mayor error de su vida, y todos lo estamos pagando de alguna manera. No supe qué responder. Una parte de mí quería preguntarle por él, por cómo estaba, si seguía con Elena. Otra parte quería decirle que se marchara, que ya no formaba parte de mi vida. Al final, simplemente asentí. Cuídate, Alicia, dijo, apretando mi mano una vez más antes de marcharse. Esa noche, sentada en el tren de vuelta a Barcelona, miré por la ventana los campos iluminados por la luna y me permití llorar. No por Javier, ni siquiera por nuestro matrimonio. Lloré por la mujer que había sido, la que había estado dispuesta a hacerse pequeña para que él pudiera sentirse grande. La que había confundido el amor con la anulación. Lloré por ella y luego la dejé ir. Cuando llegué a casa, Frida me recibió con ladridos emocionados y saltos imposibles para su pequeño tamaño. La abracé, aspirando su olor a perro limpio, sintiendo su corazón latir contra el mío. Esta era mi familia ahora. Este era mi hogar. En mi escritorio había un sobre grande que había llegado por mensajería. Era de una importante revista de marketing que quería hacerme una entrevista para su sección Mujeres que cambian el juego. Dentro había también una nota manuscrita del editor. Su nombre sigue sonando en todas las conversaciones importantes. Nos encantaría contar su historia. Mi historia. La que había comenzado realmente el día que recibí aquel mensaje en Madrid. La que todavía estaba escribiendo, a mi manera, con mis términos. Y lo mejor estaba por venir. La primavera llegó a Barcelona con una explosión de color. Los jacarandás de Passeig de Sant Joan se cubrieron de flores violetas, las terrazas se llenaron de gente, y el aire olía a mar y a posibilidades. Hacía casi un año de aquel mensaje que había cambiado mi vida, y apenas quedaban cicatrices visibles de aquella herida. Mi consultoría había crecido hasta el punto de que tuve que alquilar una oficina en el 22 el Distrito Tecnológico de Barcelona. Ya éramos un equipo de 6 personas. Y acabábamos de firmar un contrato con una multinacional que nos mantendría ocupados y bien financiados durante al menos 2 años. La revista que me había entrevistado meses atrás me invitó a participar en un podcast sobre emprendimiento femenino, y una editorial me contactó para escribir un libro sobre marketing digital para pequeñas empresas. Mi vida personal también florecía. Martí y yo habíamos pasado de la amistad a algo más, aunque ambos lo tomábamos con calma, conscientes de nuestras heridas anteriores. Él también venía de un divorcio complicado, y sabíamos lo que era intentar reconstruir la confianza después de una traición. Nos veíamos los fines de semana, cocinábamos juntos, paseábamos a Frida por la playa, visitábamos exposiciones o simplemente nos quedábamos en casa viendo series. Era sencillo, cómodo, sin grandes dramas ni expectativas asfixiantes. Fue un martes por la mañana cuando llegó el email. Estaba en mi oficina, repasando la propuesta para un nuevo cliente, cuando vi su nombre en mi bandeja de entrada, Javier Méndez, necesitamos hablar. Lo abrí por pura curiosidad. Habíamos finiquitado todos los asuntos legales hacía meses. No quedaba nada pendiente entre nosotros excepto recuerdos que iban perdiendo nitidez con cada día que pasaba. Alicia,
Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo este tiempo. Sé que probablemente no leerás esto, o si lo haces, lo borrarás inmediatamente. No te culparía. Lo que hice no tiene justificación ni perdón. He intentado seguir adelante, convencerme de que tomé la decisión correcta, de que era lo mejor para ambos, de que nos habíamos distanciado demasiado. Todas excusas. La verdad es mucho más simple y mucho más vergonzosa. Fui un cobarde y un egoísta. Elena se fue hace 3 meses. Supongo que descubrió lo mismo que tú, que cuando las cosas se complican, huyo. Estoy viviendo en casa de mi hermana, intentando encontrar un trabajo estable después de que el bufete me pidiera tomarme un tiempo debido a mis problemas personales. Léase, depresión. He visto tu nombre en todas partes. Tu empresa está en boca de todos en el sector. La foto en aquella revista, donde sonreías con esa luz en los ojos que hacía años que no te veía, me destrozó. Entendí entonces lo que había perdido, lo que había tirado a la basura. No te pido que vuelvas. Sé que eso es imposible. Ni siquiera te pido perdón, porque no lo merezco. Solo quería que supieras que me alegro por ti, por todo lo que has conseguido. Y que lo siento, Alicia. Más de lo que puedo expresar con palabras. Javier, releí el email varias veces, buscando alguna emoción en mí, rabia, satisfacción, dolor, pero no encontré nada. Era como leer sobre personajes de una novela que había dejado a medias hace tiempo. Sabía cómo se llamaban, recordaba vagamente sus historias, pero ya no me importaban sus destinos. Archivé el email sin responder y volví al trabajo. Pero durante el resto del día, pequeños recuerdos de mi vida con Javier aparecían como fotografías antiguas. Nuestro primer piso, minúsculo y con humedades en las paredes. Un viaje a Menorca donde nos perdimos y acabamos durmiendo en la playa. Las cenas de Nochebuena con su familia, donde siempre me sentí como una extraña. Esa noche, mientras cenaba con Martí en su apartamento de Gracia, le hablé del email. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, sirviéndome más vino. Nada, respondí. No hay nada que hacer. Esa historia ya está cerrada. Martí me miró con esos ojos verdes que parecían ver más allá de mis palabras. ¿Estás segura? A veces necesitamos cerrar las puertas nosotros mismos, no solo esperar a que el viento las cierre. Pensé en ello toda la noche. Tal vez tenía razón. Tal vez necesitaba un último acto de cierre, no por Javier, sino por mí. Al día siguiente escribí una respuesta breve: Javier, gracias por tu email. Espero que encuentres el camino para estar bien. Alicia, nada más. Sin rencores, sin esperanzas, sin emociones. Solo un reconocimiento educado de su existencia, como se hace con un conocido lejano. Pero Javier siempre había sido incapaz de dejar las cosas así. Una semana después, me lo encontré esperando a la salida de mi oficina. Estaba más delgado, con un aspecto ajado que nunca le había visto. Su traje, que antes llevaba con tanto orgullo, parecía ahora una talla demasiado grande. 5 minutos, dijo, antes de que pudiera decir nada. Solo te pido 5 minutos. Miré mi reloj. En otra época, habría dicho que no, por miedo a lo que pudiera sentir al hablar con él cara a cara. Pero ahora ya no tenía ese miedo. Hay una cafetería en la esquina, le dije. Nos sentamos en una mesa al fondo. Él pidió un café solo, yo un té verde. Siempre había odiado el té, decía que sabía a hierba mojada. Pero ahora lo pedía como un recordatorio de todas las pequeñas libertades que había recuperado. Te ves bien, me dijo. Mejor que bien. Radiante. Gracias, respondí, sin devolverle el cumplido porque habría sido una mentira. He empezado terapia, continuó, mirando fijamente su taza. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué arruiné lo mejor que me había pasado en la vida? ¿Y has encontrado respuestas? Algunas. Ninguna que sirva como excusa. Asentí, sin saber qué más decir. El silencio entre nosotros se volvió espeso, lleno de preguntas no formuladas y respuestas que ya no importaban. ¿Estás con alguien?, preguntó finalmente. Sí, respondí, sin dar más detalles. ¿Eres feliz? Esta pregunta me tomó por sorpresa.
Javier nunca me había preguntado si era feliz en todos nuestros años juntos. Siempre había dado por sentado que lo era, o quizás no le importaba realmente. Estoy en paz, respondí. Y estoy construyendo algo que me hace sentir viva. Así que sí, supongo que soy feliz. Vi el dolor cruzar su rostro como una sombra, pero fue solo un instante. Luego asintió, como aceptando finalmente una verdad ineludible. Lo he perdido todo, ¿sabes? Su voz sonaba hueca. La casa, el trabajo, los ahorros. Elena se llevó casi todo lo que quedaba. Irónico, ¿no? Creí que eras tú quien dependía de mí, pero resulta que yo era quien no sabía vivir solo. Una parte de mí, pequeña pero innegable, sintió una punzada de satisfacción al oír esto. No era orgullo ni deseo de venganza. Era simplemente el reconocimiento de una especie de justicia cósmica, el equilibrio restaurándose. ¿Qué quieres de mí, Javier?, pregunté directamente. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Él levantó la mirada, y por un momento vi al hombre del que me había enamorado hace tanto tiempo. Vulnerable, sincero, sin las capas de arrogancia y autosuficiencia que había ido construyendo con los años. Quería verte una última vez, dijo. Decirte en persona lo que te escribí. Y despedirme como debería haberlo hecho, no con un mensaje cobarde. ¿Te vas? Me han ofrecido un puesto en un bufete en Sevilla. No es gran cosa, pero es un nuevo comienzo. Lejos de todos los desastres que he causado aquí. Te deseo suerte, dije, y lo decía de verdad. Ya no le guardaba rencor. El dolor que me había causado se había transformado en la fuerza que me había llevado hasta donde estaba ahora. Terminamos nuestras bebidas en silencio. Cuando nos levantamos para irnos, hubo un momento incómodo donde ninguno sabía cómo despedirse. ¿Un apretón de manos? ¿Un abrazo? ¿Simplemente adiós? Finalmente, él se inclinó y me besó suavemente en la mejilla. Gracias, susurró. Por escucharme. Por estar bien a pesar de mí. Salimos a la calle, donde la primavera barcelonesa seguía su curso, ajena a nuestros pequeños dramas humanos. Nos miramos una última vez, conscientes de que probablemente no volveríamos a vernos. Adiós, Javier, dije, y era una despedida real esta vez, no solo de él sino de todo lo que habíamos sido juntos, de la persona que yo había sido entonces. Adiós, Alicia, respondió. Sé feliz. Lo vi alejarse calle abajo, mezclándose con la gente, hasta que su figura se perdió entre la multitud. No sentí nada especial, ni tristeza ni alivio. Solo la certeza de que un capítulo de mi vida estaba definitivamente cerrado. Esa noche, cuando volví a casa, tenía un mensaje de Martí preguntándome si quería ir a cenar el fin de semana a un pequeño pueblo costero que habíamos descubierto juntos. Frida me recibió con su alegría habitual, saltando y moviendo la cola como si llevara años sin verme en lugar de horas. Mi apartamento estaba iluminado por la luz del atardecer, tiñendo las paredes de naranja y dorado. Mientras acariciaba a Frida, pensé en lo extraño que es el destino. Un año atrás, aquel mensaje de Javier me había parecido el fin del mundo. Ahora entendía que había sido el principio de uno nuevo. Un mundo más auténtico, más mío. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Y la mía, la que empezó con aquel simple entendido, se había convertido en una sinfonía de realización personal que nadie podría volver a silenciar.